Hola a todas y a todos. Es un enorme placer para mí presentar hoy esta comunicación sobre tres voces que considero fundamentales de la novela española femenina de posguerra. Las primeras dos, archiconocidas, Carmen Laforet y Ana María Matute, apreciadas por el público lector y rescatadas por la crítica. Y otra, Concha Castroviejo, menos conocida, pero afortunadamente objeto de un merecido rescate literario, gracias también a una edición que se acaba de publicar de su novela Víspera del Odio, que analizaré hoy. Voy a analizar, además de Víspera del Odio, dos novelas más. La primera, súper conocida novela de Carmen Laforet, Nada, y Primera Memoria de Ana María Matute, que pertenece a la amplia trayectoria de esta escritora sobre el mundo de la infancia, de la adolescencia y su choque contra el mundo adulto. Me gustaría señalar como premisa que esta selección nace de un rápido, muy rápido rastreo de esa novela escrita entre los años 1940 y 1960, que es cuando generalmente situamos la novela femenina de posguerra. Y es un dato muy significativo a la hora de certificar eh, que la violencia o la molestia textual, para citar el título de este congreso, representa un tema dominante en dicha novela. Todo texto de posguerra, escrito por mujer, o casi todo texto de posguerra, se caracteriza por reflejar esta carga significativa de violencia como parte de su contenido, sea esta explícita, implícita o asumida como estado de ser. Solo en algunos casos, como veremos, esta violencia es denunciada o subvertida. En la mayoría de los casos es simplemente asimilada, asumida como algo normal. Me gustaría recurrir a las palabras de la inolvidable Bobes Daves cuando afirma que este tipo de novela, la novela femenina de posguerra, aborda con éxito lo infrahistórico, es decir, la historia silenciosa de un sujeto, el femenino, relegado al margen del discurso dominante. Forzado, violado, manipulado, el sujeto femenino pierde adhesión con la realidad y se mueve por los oscuros cauces de la invisibilidad, ofreciendo, como nos dice Galdona Pérez, una auténtica poética del silencio. Pero de ese silencio, la voz que se levanta es hoy fuerte, rotunda y necesaria. Debido a la falta de tiempo, me limitaré a unos esenciales, pero creo que significativos detalles biográficos. Aunque las tres nacen en las primeras décadas del siglo XX, hay una diferencia fundamental. Concha Castroviejo, nacida en 1910, no vivió la época de guerra como una joven mujer, lo que sí se suele decir para la generación de Laforet y Matute. Vivir la guerra como parte activa, recordemos por ejemplo su exilio en estos años, vivir la guerra como parte activa, decía, tiene una repercusión en su literatura, mientras las primeras novelas de Laforet y Matute, aunque muy realistas, no tienen interés o interés explícito en detallar elementos correspondientes con la guerra. Recordemos las descripciones de la Barcelona, por ejemplo, de posguerra en La mirada de Andrea, que evita algunas descripciones correspondientes con el contexto barcelonés. El texto de Castroviejo, en cambio, sí aborda el tema desde un punto de vista mucho más involucrado en el compromiso, en la reacción y en la denuncia. La República, como sabemos, implica momentos de importante desarrollo y reconocimientos de derechos para la mujer, aunque el franquismo no tardaría en negar estos derechos y los beneficios alcanzados. Me refiero, por ejemplo, a medidas como la reincorporación del Código de 1889 sobre la patria potestad, o, por ejemplo, el Fuero del Trabajo de 1941, que excluyendo a la mujer de los trabajos duros, como la fábrica, limitaba su libertad.
Medidas como las que acabo de señalar propician en el terreno literario un cambio importante, ya señalado por voces críticas como Raquel Conde o Rosa Caldona Pérez. La ausencia de una legitimación social desemboca en la necesidad, desde la literatura, de lanzar un grito, de levantar un grito de protesta, una denuncia que a partir de un testimonio particular adquiriera una dimensión paradigmática. La mujer, ya sin derechos, es a su vez víctima de una descalificación, en palabras de Misdrai, que la lleva a reducir drásticamente, así como se reduce su papel en la sociedad, dada la legitimación general de su rol mítico de mujer creadora, madre, esposa y luego ángel del hogar. A esto podemos añadir la idea de que la mujer en la época en cuestión se convierte en mero objeto reproductor del patriarcado, como dice Caldona Pérez, una visión que tardaría muchísimos años en subvertir. De hecho, aunque en palabras de Antonio Iglesias Laguna, la literatura de posguerra destaca por su peculiar polifonía de estilos, generaciones, técnicas, es verdad que la novela femenina, en la mayoría de los casos, confluye en el género de novela testimonial, debido a la necesidad de una ficcionalización del malestar. Para nada inocente o neutral, la voz femenina propone su propio discurso desde uno de los pocos terrenos que relativamente han quedado libres, la literatura. Analizaré por tanto hoy tres textos, como os he dicho, Nada, Primera Memoria y Víspera del Odio, que aquí aparecen en algunas ediciones que se editaron, entre ellas la última, Víspera del Odio, es la edición que citaba antes, editada por Ana Cabello. La dimensión violenta de estos textos se construye, en mi opinión, a partir de elementos comunes o analogías que pueden resumirse en el siguiente cuadro. Un espacio reducido que adquiere valor paradigmático de representación de un espacio más grande, un ambiente general violento, ya asumido como inevitable y bien asentado en la sociedad según un discurso maniqueísta de lucha entre bien y mal, buenos y malos, vencedores y vencidos, y por qué no, varón y mujer, y un sistema familiar que refleja las dos condiciones mencionadas. El pequeño mundo de la casa de la calle de Bau, por ejemplo, es una representación realista de lo que ocurre fuera de las paredes domésticas. La violencia entre los dos hermanos, los trastornos mentales de la abuela, la rigidez de la tía Angustias, no hacen sino confirmar que esta familia de supervivientes ha asumido la violencia como un elemento connotativo de su propia época. En la novela menudean elementos y escenas de violencia. Hay un tipo de violencia física, directa, que se expresa sobre todo en los repetidos azotes que Juan le da a su mujer Gloria. Hay escenas, por ejemplo, que por su minucioso detalle presentan toques casi tremendistas. La pobre Gloria, que dentro del sistema familiar encarna el mal, según la muy frecuente y en el franquismo mucho más frecuente asociación mujer-diablo, en contraposición a mujer-esposa, mujer mala, mujer-diablo. Ella decía, Gloria, no es, sin embargo, la única víctima del sistema familiar. La manipulación ejercida por Román dominante, contribuye a construir el espacio claustrofóbico, usurpador y asfixiante de la novela. Y a este propósito me gustaría señalar cómo, por ejemplo, Francisca López subraya cómo en la novela de posguerra, escrita por mujer, casi todos los espacios son asfixiantes. Además, hay violencia también en los discursos, sermones de Angustias, quien presume de ser la tutora de Andrea e impide su autonomía. Andrea, la protagonista, ante todo este sistema, que refleja perfectamente el malestar de quien, aunque sobrevivió al conflicto, no deja de manifestar trastornos debido a las circunstancias históricas, Andrea, decía, reacciona de una forma que bien puede ser resumida en la palabra inercia. Su falso movimiento, presente a lo largo de todo el relato, es uno de los rasgos definidores más pertinentes.
Se trata de una defensa que la joven asume para no sufrir el contagio o por lo menos la identificación con el matiz violento de la familia que la acoge. No faltan, por tanto, pasajes en que se aprecia un reconocimiento por parte de la muchacha de tal actitud. Andrea se siente espectadora, lo repite muchas veces a lo largo del texto, silenciosa observadora de una realidad que no deja de pertenecerle. En cuanto a esa poética del silencio a la que aludía antes, Andrea no hace sino confirmar su papel. El silencio es la respuesta que ella formula ante un contexto general de violencia, de repulsión hacia el prójimo. La familia se impone también como vehículo de violencia en Primera Memoria, de Ana María Matute. Esta novela, como decía antes, representa un capítulo más de una larga trayectoria de la autora enfocada a describir la crueldad del mundo de los adultos frente a la inocencia del mundo infantil. La violencia irrumpe en el mundo de los niños y determina la pérdida de los sueños, la transformación en adulto. Para la autora, un auténtico punto de no retorno para la vida de todo ser humano. El relato de Mattia, su evolución en un espacio otra vez asfixiante, representa una trayectoria muy parecida a la de Andrea. En su familia, como en la de Andrea, el mal ha penetrado hasta las raíces. Es por eso que, como Andrea, Mattia es bien consciente de lo que ocurre y sin nunca juzgarlo, lo asume como el evento inevitable de su mundo. La guerra llega a ese espacio refugio, deja sus huellas en seres perdidos sobre los cuales la realidad se impone de forma brutal. El mensaje de la novela es por tanto cristalino. El mundo adolescente, el de los pequeños, al que Mattia pertenece, es el más vulnerable frente a un sistema que intenta desde lo alto inculcar la doctrina, la idea dominante. Tanto Andrea como Mattia asisten sin armas a un espectáculo horrible de poder y control. Pero a diferencia de Andrea, Mattia no es un personaje inerte. Su palabra no es la inercia. Como bien ha señalado la mayoría de las voces críticas, esta novela presenta numerosos rincones de seguridad, lugares de fantasía donde la joven se refugia, huyendo de la realidad. Es por eso que Galdona Pérez ha definido la novela de Mattia una novela de aislamiento, y por la misma razón, Marisa Sotelo destaca elementos como Peter Pan y Gorogó, muy importantes en la novela, como puntos de salida a través de los cuales Mattia escapa de la violencia que la rodea. Es por lo dicho que afirmo que la palabra que resume la actitud de Mattia puede ser sin duda evasión. Un discurso aparte merece Víspera del odio. La novela, publicada ya a finales de los 50, representa un crudo, pero fiel, relato de la institución del matrimonio como cárcel. Aquí aparece el personaje de Teresa Nava, casada con un hombre al que repudia y que la fuerza a una vida de sumisión y desengaño. La enfermedad que padece Braulio, el marido de Teresa, es la ocasión para que ésta tome su venganza. Sin matarle, decide vengarse de una vida de maltratos, aunque solo psicológicos, como se subraya en la novela, a través de un cautiverio al que somete al hombre, deseándole todo el mal que ella misma ha sufrido por su culpa. El último capítulo de la novela representa un motivo que las dos novelas anteriores, la de la Foret y la de Matute, estaba ausente: el de la subversión. Como he dicho, es posible trazar una línea de interpretación basada en el significativo dato biográfico que sitúa a Castroviejo en primera línea y no como joven mujer en la época de la guerra. Este personaje, que podría contentarse con la muerte natural de su verdugo, decide reaccionar, convertirse en sujeto activo y gastar su dolorosa venganza. Siento haber sido muy rápido y esquemático, pero me ha parecido importante fijar algunos elementos y puntos oportunos, aunque solo esbozados, de análisis. Repito que estos textos solo constituyen 3 ejemplos de un discurso mucho más amplio que necesita un rastreo y un estudio de mayor alcance y profundidad. La novela femenina de posguerra
auténtico patrimonio cultural y testimonio directo de la condición femenina en la época franquista, colabora en el proceso de emancipación que hasta hoy sigue imprescindible. Este conjunto importante de obras es hoy en día un terreno de investigación inagotable que requiere perspectiva de género, reconfiguración canónica y, sobre todo, análisis textual a partir de un nuevo sistema conceptual y de valores. Aquí dejo, por tanto, mi invitación a descubrir los cauces todavía ocultos de la que, con razón, Raquel Conde define época dorada, pero aún algo invisible de nuestras letras. Y con eso me despido y les agradezco mucho la atención.